Activen sus cámaras, por favor. Sus cámaras. Hola, ¿están ahí? ¿No están, creo? Acá estamos todos. Profe, buenos días. Buenos días, Roger. Justo necesito clases de psicología, profe. ¿Está bien?
La bebe, la de La B me ha dejado, profe. Amayo. Estás desbordado. Oh. Chicos. Les quiero comentar algo. Vamos a tener la confianza de expresar todo lo que sintamos, todo lo que queramos, pero siempre hay que evitar los términos un poco no adecuados como puta madre, ¿no? Si vamos a hablar, hablemos con cordura. Si te ha dejado la bebé, lloraremos más tarde. No sé. Pero no puta madre, esas cosas no. Los putados hay que estar hoy día, ¿de acuerdo? Ok, profe. Ok, Roger, ese es tu nombre, hijo. Sí, profe. Ok, perfecto. Ustedes saben que no es recomendable cuando ustedes estén tristes, cuando estés atravesando algún Sí, se fue el problema profe. fuerte, poner esos iconos o esas imágenes, no sé, como que tristes, te pone más tristes, validan tu tristeza y hace que estés más triste. Y eso te causa daño a lo largo, ¿no? Por favor, sus cámaras, Joseph, Alexis, Samantha, Luis, Diego, Profe, su Albert. internet no está tan bien, ¿no? Mi internet sí está bien, A veces prueba. se para. sí, a veces ponen rojito, todo. Yo me pongo rojito, desrojado estoy. Ahí vamos a ver. Está colorado el profe. No se le escucha. Ahí se me escucha. Ahora sí. Ahí. Ahora sí, profe. Amárrate, Ahora sí, profe. papi, está chévere. Amárrate. Pero les decía que estoy un poco mal. Por eso creo que estoy decolorando mi piel. Usted también le dejó, profe. No, yo estoy desbebado desde Qué hace 11 años. Así que no tengo ese problema de amores. ¿Hace cuánto, Sus profe? cámaras, chicos, vamos. 11 años. alguien en su cámara hoy. Activen sus cámaras hoy. Esos muchachos. Tu Fabricio mano, te pongo Borbo. ahí en tu cámara. Está lento mi internet, profe. Está que llueve mucho, ¿no? Tienen que cuidarse, chicos. Recién me acuerdo que tenía que mandar un mensajito. El colegio va a tener un espacio en la televisión, ¿sabían, chicos? ¿En serio? Ah, ¿Serio? sí, sí. No sabes. Gana en UTV, pues, en la ribereña. No sé. No sé en realidad. ¿Cuándo graba Kimi Kimi? No sé. El Cherto con Kimi Kimi, el buen dúo. Eh, Creo que se va a hablar sobre valores o cosas así. El profesor Becerra me acaba de llamar hace un rato para poder apoyarlo, pero no puedo porque estoy un poco mal. Por la lluvia me va a hacer mal y me voy a quedar desvirado ya. Así que mejor. Así. No la Son cuentan. poquitos Si te da la ustedes, ¿no? lluvia, profe. Sí, pues. Que ahorita estoy mal, muy No sé. mal. Por eso no tengo muchas clases con ustedes en realidad. Siempre estoy un poco mal los viernes. El viernes Tanto, pasado, pero somos un viernes. sí, el viernes pasado empecé a hacer la clase con los de cuarto año de primaria en la primera hora, pero terminando la casi a las 9 de la mañana, no podía respirar ya. Así que tuve que retirarme y ya no pude entrar. Y ahora estoy peor todavía. Estoy horrible. Me Si agarra quiere, la profe, pelona, puede no quiero descansar. leer. Profe, pero ya tomó algo para que le calmemos nada. Claro, claro. Pero ahorita me preocupa algo. Y justo le acabo de hacer una consulta a una doctorita amiga mía. Estoy miccionando color violeta y no entiendo por qué.
y eso me preocupa mucho. Estrés. Violeta. Sí, Violeta, profe. sí. Profe, Hoy vamos a hablar sobre, sí, ¿podría dar un repaso sobre la socialización primaria, secundaria, terciaria, múltiple y superior, por favor? ¿quieren hacer repaso? Sí, profe, eso fue lo último que vino ahora en la admisión. Sobre eso vino No, una no ha habido pregunta. admisión. A ver, dime cuál es la pregunta. El de la CEPRE. ¿Cuál es la pregunta CEPRE, no, para no poder... admisión. Y me dice, es la socialización que se da en el seno familiar del individuo hasta que llega a ciertas instituciones educativas, como puede ser el colegio, donde suceden las primeras relaciones con otras personas que no cuadran en el entorno familiar. Existen tres tipos de socialización. La primera es la socialización primaria. En la socialización primaria, esa es tu respuesta, se da en el seno familiar. Me está llamando el profesor por Machi, un momentito, chicos. Allá, chicos. Entonces les decía que se da el seno del hogar con la familia. El niño solo admite la vida alrededor de sus padres. Aquí el niño aprende a socializar, aprende a ser un poco más humano, ¿no? Por el afecto que va recibiendo. La socialización también secundaria, socialización secundaria. Se da en otros ambientes, ya no se da en la familia, se da en los lugares a los que el niño está expuesto junto a otros niños. El niño ya se da cuenta que no solo existe el mundo de sus padres, sino que ahora hay un mundo distinto con otras personas, con otros pensamientos, otros comportamientos, otras formas de sentir. Y por último, nosotros vamos a encontrar a la socialización terciaria. Antes se decía que la socialización primaria, secundaria y terciaria se iba clasificando en base a la edad del sujeto, ¿no? Primaria cuando es pequeño, infante, secundaria cuando está en la adolescencia y terciaria cuando está en la longevidad, pero no, en la actualidad se conoce que la socialización terciaria es los que infringen la ley, las personas que cometen delito, ¿no? Las personas que hurtan, que roban, que van a la prisión, van a la cárcel, y a través de un proceso psicológico
se supone ya deben salir con conductas más adaptativas e instauradas en su repertorio o patrón conductual. Esos son los tipos de socialización, Sebastián. Entonces sería el primero, profe, o el segundo. El primero, la socialización primaria sería tu respuesta, ¿no? Un momentito, por favor, segundo, secundario, secundario. ¿Dónde estamos? Profe, Sí, jodemos. pero a mí me pasaron el dato diciéndome que esa es la socialización secundaria. No puede ser, más repite tu pregunta. Ya el profe dice, es la socialización que se da en el seno familiar del individuo hasta que llega a ciertas instituciones educativas, como puede ser el colegio, donde suceden las primeras relaciones con otras personas, donde no encuadran en el entorno familiar. Esa es la primaria, pues te lo voy a mostrar con datos acá, espérate. 5. Yo manda la moto al otro psicólogo que me dijo que es socialización secundaria, profe. ¿Quién te dijo? ¿Cómo se llama ese psicólogo? Es de otra, es que pertenezco a un chat de otra academia y ahí ese mismo día pasaron las respuestas. Y él dijo, ¿Ah, sí? seguro que salía socialización secundaria. No, no puede ser eso. Diría mi maestro, me corto los huevos si es secundario. Dice. ¿Cómo se llama el psicólogo? Cuidado, va a ser mi maestro. ¿Sí? No, chiboles, profe. Llegó el de la ULADEC, seguro. Fijo de ser la de la UAP, profe. Ok, perdón. No encuentro yo, para. Vamos a ver, socialización primaria. No es acá. Vamos a ver acá. Esa que ya es fuerte, ¿verdad? ¿Dónde está? Acá mira. Es la primera por la que el individuo atraviesa en la niñez. Por el medio de ella se convierte en un miembro de la sociedad. Se da en los primeros años de vida y se remite al núcleo familiar. Se caracteriza por una fuerte carga afectiva. Depende de la capacidad del aprendizaje del niño, que varía a lo largo de su desarrollo psicoevolutivo. Tú me dices en tu pregunta que se da en el seno familiar Sí, antes profe, de que tiene él vaya a razón. instituciones educativas. ¿Te das cuenta? Sí, profe, tal y como está en la pregunta, o sea, ¿Ve? Ese psicólogo, córtale los huevos al psicólogo. Uno hay que tener bastante cuidado, lo vas a responder un examen. Peor, si no sabes, preferible es no, después lo busco. Yo, por ejemplo, cuando alguien me manda una pregunta y no estoy seguro, porque algunas preguntas de la UNO son muy así como que ambiguas. No, imagínate que pase lo mismo, vaya una persona y me diga, ¿no? No, tal persona me ha respondido ese, Dios mío, me rajan. Santo cielo, la reputación, ¿dónde está? No vayan a estar rajándome, chicos. ¿Eh? Pobre que segurito me están rajando por otro lado ustedes, ¿no? Sin rajarme gané. Vamos, objeto de estudio de la psicología entonces, ¿ya? A través del tiempo la psicología ha ido cambiando su objeto de estudio, muchas veces, ¿no? Desde el periodo filosófico sabemos que ya se estudiaba lo que era el alma en la psicología.
Pero en la actualidad, al obtener un carácter científico, esta tiene que tener un objeto de estudio definido y también un propio método de estudio. Entonces, la psicología en la actualidad es concebida como la ciencia que estudia los procesos psíquicos a través de la conducta humana. Procesos psíquicos a través de la conducta humana. Como ya les mencioné, la ciencia cree en un tipo de validez de conocimiento y este validez de conocimiento es a posteriori, ¿de acuerdo? Quiere decir después de lo que puedas observar, después de lo que has experimentado. Tiene que ser algo que es visible, ¿no? Entonces los procesos psíquicos no son visibles, son muy subjetivos. Por eso se estudia a través de su expresión conductual. Entonces aquí nosotros estamos evidenciando ya cuáles vendrían a ser los objetos de estudio de la psicología. Pero nosotros vamos a encontrar objetos de estudio a nivel subjetivo y objetos de estudio a nivel objetivo. Y le hago la aclaración porque en un examen de admisión he visto que dice es el objeto de estudio de la psicología a nivel objetivo, ¿no? Los procesos psicológicos o procesos psíquicos también son conocidos como procesos psicológicos. En los exámenes de admisión suelen venir ese tipo de cosas. También como procesos mentales, ¿de acuerdo? Psicológicos y mentales. Entonces, este es un objeto de estudio subjetivo y esto es objetivo, ¿verdad? Subjetivo y objetivo. Empecemos a definir cada uno de estas. La primera, los procesos psíquicos. Los procesos psíquicos son representaciones en el cerebro de la realidad que se desarrolla y estructura a través de la interacción del sujeto con el medio, ¿no? Hablamos ahí de socialización y se comunica mediante la conducta verbal y no verbal, ¿no? Hablamos de una comunicación digital y de una comunicación analógica. Los procesos psíquicos son los siguientes. Primero encontramos a los procesos, hasta que llueve más fuerte. Los procesos cognitivos. Y los procesos cognitivos son los que nos permiten conocer la realidad interna y externa del individuo. La realidad externa e interna del individuo. Nosotros vamos a encontrar una clasificación de los procesos cognitivos en básicos y en superiores. ¡Au! La puta madre. ¿Qué? ¡Oh! Dios mío. ¡Uy! ¡Oh! Bótalo, profe. Silencio. Bótalo, de respeto. Alexis, ¿qué pasó? Profe, disculpe, ¿Por qué profe. están No era a mí. descamarados aquí en sus cámaras? Profe, una pregunta. Dime, Sebastián. Referente a William Dime.
Ya, profe, me dice, para que la psicología fuera una ciencia, William Wundt y sus discípulos efectuaron experimentos referente a y percepción. Me da como alternativa la sensación, la observación, el registro, la experimentación o la cognición. No te entiendo. A ver, dime nuevamente. Ya, profe, me dice la pregunta. Para que la psicología fuera una ciencia, Wilhelm Wundt y sus discípulos efectuaron experimentos referentes a puntos suspensivos y percepción. Me da como alternativa la sensación, la observación, el registro, la experimentación o la cognición. No entiendo tu pregunta. Puntos y percepción al Suspens final dice. no, profe, tiene, o sea, es como que es un complemento entre los dos. Te da puntos Ahora sí, suspensivos incompleta, más. y percepción, o sea, los Mándame dos. una foto al WhatsApp, hijo. Mándame tu pregunta por foto al WhatsApp para verlo, para leerlo. Y vemos, lo respondemos, ¿de acuerdo? Situación. Sí, profe, les he mandado. Ok. Ahorita le estás mandando. Ya, profe, le mandé. Perfecto, mientras lo mando, ya me llegó. A ver. Para que la psicología fuera una ciencia, Wilhelm Wundt, sus discípulos efectuaron experimentos referentes a sensación y percepción. Ya, profe. Ok. Ya, perfecto. Entonces los procesos cognitivos básicos. Y justo vamos a hablar ahora de Wilhelm Wundt, ¿verdad? Wilhelm Wundt utiliza este primer proceso cognitivo para poder desarrollar sus investigaciones en el voluntarismo. Él utiliza el estudio de la atención, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace con la atención, específicamente con la atención selectiva? Wundt trata de explicar la conducta inmediata del sujeto, ¿de acuerdo? Entonces, la atención nos permite seleccionar o, ¿cómo separar? La información relevante de lo irrelevante para el individuo. Individuo. La información relevante de lo irrelevante para el individuo, lo que en realidad te interesa, lo que en realidad te motiva, lo que en realidad necesitas, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar que existen varios tipos de atención, como por ejemplo la atención de alerta, que es atención aerosal, atención de alerta, ¿no? El que utilizas cuando te sientes en peligro, cuando de pronto un estímulo es concebido o interpretado como amenazante. Encontramos a la atención que nuestro amigo Wilhelm Wundt utiliza para el voluntarismo. ¿Qué tipo de atención es esa? ¿Cómo se llama ese tipo de atención que Wilhelm Wundt utiliza, chicos? ¿Están ahí? Hola, ¿están ahí? Sí, profe. ¿Cuál es la atención que utiliza Wundt? La atención selectiva, ¿verdad? Vamos a ver también a la atención focalizada, la atención sostenida, la atención sostenida intermitente y por último vamos a tener a la atención dividida.
En realidad, no les voy a mentir, existen 7 tipos de atención, solo que no me acuerdo cuál es la otra. ¿De acuerdo? Cuando me acuerdo yo les voy a mencionar. Entonces decíamos que la aerosal es la atención de alerta cuando algo es de pronto concebido e interpretado como amenazante. La selectiva, entre todos los estímulos que nosotros tenemos alrededor, poder seleccionar uno en base a lo que necesitamos, en base al interés que tengamos sobre el estímulo. La atención focalizada es centrarnos en ese estímulo, y la sostenida mantenernos con ese estímulo, ¿verdad? La intermitente es atención acá, atención allá, atención allá, atención allá, y no paro y no sostengo la atención en un solo estímulo, sino en muchos estímulos. Y la atención dividida, que es ya un privilegio de los dioses, pues, ¿no? Que nos permite prestar atención a muchos estímulos al mismo tiempo. Ejemplo de ello está el poder estudiar de pronto cuando hay música o hay ruido. Ustedes pueden estudiar cuando hay ruido. ¿Quién puede estudiar con música? Yo, profe, es malo. No, Malo. no es malo. No es malo. Yo, profe, pero con Yo música escucho relajante, rolitas tristes, profe. Descuide, te descocho. Rolitas de amor. Yo en lo y particular escucho a bajo volumen. me distraigo. José José. Yo tengo una amiga que era mi compañera de estudios, ¿no? Nuestro grupo de estudios lo habíamos formado, y cada vez que íbamos a estudiar era como que divergíamos mucho en cómo estudiábamos, porque ella estudiaba con música alta y yo me distraía con la música alta. Y no sé, y estábamos en su casa y de pronto su mamá se ponía a ver series y yo me quedaba viendo la serie con ella hasta horas de la madrugada y no estudiaba nada, pues, ¿no? Entonces no podía. Los que tienen esa habilidad, dichosos, porque es una buena habilidad, ¿no? Pero también puede ser entrenable la habilidad. Seguimos entonces, ¿de acuerdo? Otro proceso cognitivo básico, voy a borrar de acá arriba, ¿puedo borrar arriba? Lo Un borro. ratito, profe. Un ratito. Ok. Ya, pues ahora sí, chévere. Y ahora sí, profe. Ok. Entonces, otro proceso cognitivo básico es la sensación. En libros actuales unen este proceso cognitivo con otro y lo denominan sensopercepción, no estímulos sensoperceptuales. Entonces la sensación no nos permite. Proceso psicológico que permite transformar los estímulos físicos recibidos en impulsos nerviosos. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hablamos sobre cuando nosotros hacemos referencia al estudio de la sensación, tenemos que estudiarlo o estudiar también los sentidos, ¿verdad? Los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos que ustedes conocen? ¿Cuáles son los sentidos que ustedes conocen, chicos? ¿No conocen los sentidos? Tengo 5 sentidos. No, muy antiguo esa música. ¿Ah? Tacto. El olfato, el gusto. El olfato, el gusto, ¿qué más? Tacto. La vista. La vista, ¿verdad? Vamos a Y Vista y en encontrar sexto sentido. a la vista. 5 Existen sentidos más. hi-fi. El olfato, la audición, ¿qué más encontramos aquí? El tacto, ¿qué más encontramos aquí? Vista, olfato, audición, tacto y el
gusto. ¿Cuáles son las zonas periféricas de estos sentidos? El órgano periférico de la vista, ¿El ojo? Ojo. el ojo, muy bien, el ojo del olfato, Nariz. nariz de la audición, Oreja. el oído, la oreja, ¿no? ¿Cómo vas a hacer con la oreja? Loco. El tacto, el tacto, la piel, mano. el gusto, la lengua, ¿verdad? Pero solo existirán estos sentidos. A ver, No, profe. No Sexto son sentido es el sentidos. extrasensorial. Nosotros a ver, hoy de quién sexto es? sentido, visión nocturna, profe. No hay una visión nocturna. El extrasensorial. Vamos a encontrar aparte de los sentidos extra, ¿ves que me están haciendo hablar? Exteroceptivas, vamos a encontrar los sentidos propioceptivos, ¿de acuerdo? Los sentidos propioceptivos van a ser la del equilibrio, la de la sinestesia también, ¿no? La kinestesia. Y encontramos a los sentidos interoceptivos, que son la sinestésica, como el hambre, la sed, la fatiga y el ahogo. ¿Cómo funciona este proceso de transformación de un este proceso de transformación de un estímulo físico a un impulso nervioso? Todos estos órganos periféricos que nosotros estamos viendo de los sentidos tienen sus propios receptores que reaccionan ante los estímulos, como por ejemplo en la visión. ¿Qué estímulos va a captar la visión? Los estímulos referentes a las ondas electromagnéticas, ¿verdad? ¿Qué receptores va a tener esto? Los fotorreceptores, ¿no? ¿Hacia dónde va a direccionarse para poder procesarse? Hacia el lóbulo occipital. Los fonorreceptores con el órgano de Corti que van a captar ondas sonoras al lóbulo y van a llevarlo al lóbulo temporal, que es su área de asociación. Las moléculas de aire que van a ser captadas por los quimioreceptores, ¿verdad? Y que nos van a permitir la olfacción. Igual los quimioreceptores que van a captar las moléculas en solución para poder permitirnos el gusto. Y por último vamos a tener a los mecanorreceptores y a los termorreceptores con la piel, ¿verdad? Con el tacto. Así de esta manera va a funcionar. Los receptores del ojo, ¿cuáles son? Los fotorreceptores. Claro. De la olfacción. De la audición. Los fonorreceptores. Del tacto. Del tacto vamos a tener a los mecanorreceptores y a los termorreceptores. Los tactoreceptores. Tactado vas a quedar. Y por último vamos a tener a los quimioreceptores, ¿de acuerdo? O sea, es lo mismo que la nariz, profe. ¿Cómo? Lo mismo que la nariz. O sea, lo mismo que la nariz, profe, del olfato, quimioreceptores en la lengua. Claro. Te vas a dar cuenta que la olfacción y el gusto, o el olfato y el gusto siempre mantienen relación. Entonces, con los quimioreceptores, el gusto va a captar las moléculas en la solución, las sustancias químicas, por la lengua. Y los quimioreceptores en el olfato van a captar las moléculas de aire. Esos son los estímulos que van a activar ese sentido. Entonces, así funciona, miren. Vamos a dibujar acá. ¿Ustedes conocen los pares craneales? Sí, profe, yo conozco. Perfecto. El segundo par craneal, ¿cómo se llama? El segundo par craneal no me es acuerdo el su nombre. nervio Hoy tú óptico. sabes. Yo El sé- nervio óptico. El nervio óptico es el segundo par craneal. Entonces, ¿dónde se origina este nervio? Tiene un origen real y uno aparente. El origen real es en el ojo. En el Este es un ojo, ¿ya? cerebro. No, en un ojo.
Ahí te vas a ver acá. En el ojo, este ojo tiene su retina, ¿cierto? Esto es la retina. En la retina nosotros vamos a encontrar a los fotorreceptores. Los fotorreceptores son los conos que nos permiten una visión diurna, una visión a colores, y los bastones que permiten una visión nocturna. Nocturna, a blanco y negro. Los bastones son los únicos fotorreceptores que tienen los perros. Los perros no ven a colores. Dime, Fernán. Una pregunta, ¿por qué cuando ya somos adultos comenzamos a perder la vista poco a poco? ¿Por qué cuando somos adultos empezamos a perder la vista poco a poco? Porque es parte de también, ¿no?, el desarrollo de las personas. Hay un momento en el que nuestros órganos empiezan a madurar y cuando ya están maduros empiezan su proceso también. Ya no son las mismas. No, Pero pues. es algo normal, natural. Por ejemplo, mire, yo a mis 50 años yo tengo que usar lentes. Y es más, desde chiquito usaba lentes. ¿Cuántos años llevo usándolo, no? Hay personas que mantienen una visión muy buena a mi edad, ¿no? Mi abuelita, por ejemplo. Mi abuelita puede meter una agujita sin mirar, o sea, al hilo. Yo no puedo. Me tiembla mi mano, profe, no puedo. ¿Cómo? Pasa también. Entonces, por eso es que los perritos tienen como que más aguda el olfato y la audición, ¿no? El olfato y la audición lo tienen más aguda para poder reconocer a sus dueños, para poder de alguna u otra manera desenvolverse de forma adecuada en su entorno, ¿no? Entonces vamos con esto. De acá de la retina, los conos y los bastones sacan a las células bipolares. Estas células bipolares se unen a células ganglionares para formar el par craneal número 2. Este par craneal número 2, el nervio óptico, entra por el agujero óptico de la órbita hacia el cráneo para luego decusarse. Se decusa y forma al quiasma óptico y luego viaja según sus núcleos de relevo hasta el lóbulo occipital, ¿verdad? Que es el que va a registrar. ¿Quién está con mucho ruido? Y luego para que pueda llegar al lóbulo occipital, que es el que de pronto va a procesar la información visual, ¿de acuerdo? Así funciona. Así nosotros convertimos la información física en un impulso nervioso, ¿no? Desde la vista, lo mismo pasa con la nariz, lo mismo pasa con el oído, la piel y la lengua, ¿no? Lo mismo pasa. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿O estamos desclarados? Está bien, profe. Profe, ¿y todo eso se estudia en psicología? ¿Sí? ¿Todo bien? Claro, todo eso. Sí, profesor. Yo recuerdo que unos compañeros decían, unos amigos decían, pero yo solo quería sentarme y dar consejos. Cuando te das cuenta, ¿no? Son 6 años que tienes que estudiar desde cosas que nunca pensabas estudiar en realidad, ¿no? Anatomía, teníamos que ver muertos, y teníamos que Yo convivir pensaba que con era los eso. muertos, pero después cuando terminas, sí, después cuando ya terminas es como que muy sexy, ¿no? A veces Convivir con extrañas los la muertos, universidad. profesor. ¿En qué forma? Sí, ¿cómo? Convivir con los muertos, ¿en qué forma? Estar todos los días con ellos, pues. Comer con Ah, ellos, Hablas con él, sí. dialogas con él, No hablas, no puedes hablar con ellos. uno abre y no. él te escucha. Por medio de la oración De la oración, digo. o cómo? Desoracionados estamos. Abusivo. No entiendo, los escucho bajito. Vamos a borrar esto. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta aquí? Todo bien, profe. No.
Muy bien. Entonces vamos a la segunda o al otro par craneal iba a decir. Vamos con con el siguiente proceso cognitivo, ¿no? El proceso cognitivo básico 3 es la percepción. La percepción hace algo muy interesante en relación a la sensación. ¿Qué es lo que hace? Los estímulos que nosotros recibimos del mundo externo, esos estímulos vienen de forma aislada para nosotros. Visuales por acá, tactos por acá, oídos por allá, gusto por allá, sí, aislada. En la percepción nosotros integramos la información, los estímulos, organizamos los estímulos e interpretamos la información. Quiere decir que le asignamos un concepto, que le asignamos una categoría, ¿de acuerdo? La percepción es objeto de estudio de varios enfoques de la psicología, como por ejemplo se encuentra la Gestalt. La Gestalt utiliza mucho el estudio de la percepción para sus abordajes, ¿no? Igual está el enfoque cognitivo conductual que trata de explicar cómo puede alterarse la percepción ante una situación que no tiene ninguna relación, ¿no? Con lo que vamos a expresar, como la consecuencia emocional o conductual. Vamos a tener también aquí como proceso cognitivo básico a la memoria. La memoria es el último proceso cognitivo básico que vamos a ver. Y la memoria nos permite codificar, almacenar y recuperar la información. El estudio de la memoria a través del tiempo ha ido proliferando, no saben cuánto, ¿no? Pero hasta el día de hoy no hay una teoría que pueda unificar los avances de la psicología, los avances de la neurociencia y los avances inclusive de la tecnología para poder dar un enfoque integrador de la memoria, ¿no? Existen modelos, wow, que nos van a tratar de explicar esta relación que tiene, y pues la que vamos a utilizar nosotros ahora va a ser la que está en los exámenes de admisión, ¿no? Que es el de Atkinson y Shiffrin, el modelo de las 3 cajas propuestas por Richard Atkinson y Richard Shiffrin. Atkinson y Shiffrin. ¿Cuáles son las 3 cajas que mencionan esos teóricos? La primera es la sensorial. La segunda es la memoria a corto plazo. La tercera es la memoria a largo plazo. Sensorial a corto plazo y largo plazo. Aquí nos van a presentar ellos algo muy interesante sobre esta clasificación, ¿no? Por ejemplo, la primera. Acá nosotros vamos a encontrar 3 tipos de memoria sensorial. La primera memoria sensorial, ¿cuál es? La ecoica, ¿verdad? O la icónica. La memoria icónica es la memoria visual. Encontramos a la memoria ecoica. La memoria ecoica es la memoria auditiva. Ecoica, icónica. Y por último vamos a encontrar a la memoria áptica. ¿Qué tipo de memoria será la áptica? Son las 12, ¿no? Episodio, profe. Estamos escuchando. No, la táctil. Traten de mantener sus micros apagados para no estar escuchando las peleitas.
las ápticas, ¿no? Visual, auditiva y táctil. Entonces, en base a esto, a estos dos tipos de memoria, aparece un tal Sperling para poder estudiar la diferencia que existe entre la memoria visual y la memoria auditiva. A este estudio se le conoce como el fenómeno Sperling. Fenómeno Sperling. Entonces, él concluye que la memoria visual es más retenida que la memoria auditiva, ¿de acuerdo? En base a su estudio dice lo siguiente, que podemos tener la capacidad sin límites para poder acceder a la información de nuestro entorno, pero que hay poca retención de la información que hay en el entorno y que este tipo de memoria visual es precategorial, que solo se fija en las características físicas, más no le asigna una categoría a un estímulo recibido. ¿Qué es lo que ven acá? ¿Qué es lo que ven ahí? Chicos, ¿están? Ah, dos de profe. A dos. Plano. ¿Qué es lo que ven? No comparto. Ah, dos. A dos. ¿Pero qué es esto? Mm, ¿No pueden decir qué es esto? ah, bol. dos. Papel bond, creo. Papel bond. Papel bond. Si nosotros vemos esto desde un punto de vista precategorial, nosotros solo nos fijamos en lo físico de las características de estos. Pero si le asignamos una categoría, diríamos que esto es A y que es una letra y que lo otro es 2 y esto es un número, ¿verdad? Ahí le asignamos una categoría. Lo mismo pasaría de pronto cuando yo vea a alguien en la calle y diga, mira, tiene zapatos, tiene oreja, tiene pelo, tiene dientes. Y no diga, ese es un hombre, ¿no? Algo así. ¿Cuánto tiempo se va a retener esta memoria visual? Solo se retiene 250 milisegundos. La información sensorial, la información visual, ¿de acuerdo? Entonces, cada caja es base de otra. La sensorial de la memoria a corto plazo y la corto plazo de la memoria a largo plazo. Entonces, ¿cómo yo hago para que la información pase de ser sensorial a que sea una información a corto plazo? Acá voy a utilizar yo los procesos de control. Los procesos de control van a permitir o van a ser actividades que yo voy a realizar para poder desplazar de una caja a otra la información. Por ejemplo, si yo ya sé, que no me acuerdo qué les iba a decir. Entonces la sensorial a largo plazo. Decía que si yo ya sé que la memoria sensorial es una memoria muy fugaz, muy efímera, que no se queda almacenado, entonces yo tengo que primero entablar o embestir de un proceso de control a este paso. Y este proceso de control será la atención. La atención es la que va a hacer que la información sensorial pase a la memoria de corto plazo. ¿Por qué? Cuando algo te interesa, algo te motiva, tú direccionas tu atención hacia esa cosa en particular. Uy, Dios mío.
Se me quiere salir el vómito, chicos, un momentito, por favor. Seguimos. Entonces les decía, ¿no? Que la atención es la que permite que la información de la memoria sensorial pase a la memoria a corto plazo. Pero esta también necesita de otro proceso de control, y este proceso de control se llama repaso de mantenimiento, ¿cierto? El repaso de mantenimiento va a permitir que yo pueda retener la información por más tiempo. ¿Por qué? Porque lo particular de la memoria a corto plazo es que retiene la información entre 15 y 18 segundos. Y ante esto, solo almacena 7 más menos 2 unidades de información. Esto es lo particular de la memoria a corto plazo. Y aquí nosotros vamos a hablar sobre el efecto de primacía y sobre el efecto de recencia. Voluntario, voluntaria. Voluntaria o voluntaria. Profe, no punto. Ok. José, José. Otra persona. Yo, profe. Ok. José, José, yo te voy a decir una serie de ítems y tú vas a tener que responder. ¿De acuerdo? La compañera que ha dicho yo, por favor, escribe los números que yo le voy a dar a José. José, pon tus manos sobre tu cabeza. Estás detenido. Y empezó ya, ¿o qué? Sí, pon tu mano sobre tu cabeza. ¿Está bien? Como así, tipo simular. Donde yo los pueda ver, ¿de acuerdo? Luego se ve, pero Entonces yo te digo, ah, se ve. ¿me escuchas? No se ve lo que estoy haciendo. ¿Sí? Te veo clarito. Perfecto, empiezo yo. 9, 3, 5, 0, 1, 8, 4, 0, 9, 3, 7. Repíteme, por favor. 9, 3, 5, 0, así nomás. He captado. Ok. Hija, repíteme los números que dije. Ya. 9, 3, 5, 0, 1, 8, 4, 0, 9, 3 y 7. Entonces, José José solo ha mencionado los 4 primeros números, ¿verdad? Y los he mencionado bien. ¿Qué es lo que estamos evidenciando aquí? Efecto de primacía. Porque recuerda los primeros ítems de una serie. Si él recordaba los últimos ítems de la serie, entonces estaríamos hablando del efecto de recencia. ¿De acuerdo? Te recuerdo el ¿Está medio. claro? Profesor, yo siempre recuerdo todo. ¿Cómo se llamaría? ¿Efecto qué? Inteligente se llamaría. Y si recuerdo el Capacidad medio. buena de memoria. O ya, va, acá metido. Y recordar el medio difícil. Dice la teoría que difícil recordamos los ítems del medio. ¿Por qué? Porque siempre sabemos que nos van a preguntar, entonces tratamos de memorizar lo primero. Y luego lo último se queda ya, pues porque son los últimos, ¿no? Pero del medio no hay ninguna teoría que nos habla del medio. ¿Sí? ¿Seguimos?
Rafael, ¿qué es mejor grabarse? ¿El primero o el último? ¿Cómo? ¿Qué es ¿Cómo mejor, dices, digo, hijo? grabarse? ¿Grabarse el último o el primero? La parte de la izquierda o de la derecha. Es como Ya te entendí. ¿Qué es mejor grabarse? Lo que tú tienes que hacer es no grabarte las cosas, sino vincularlo. ¿Entiendes? Una Para memoria. que la memoria aumente, no sea solo memoria a corto plazo. En relación a lo que preguntas, si tienes que memorizarte lo primero o lo último, es irrelevante, pues, ¿no? Es irrelevante, no, es ¿cómo se llama esto? Relativo. Depende de lo que quieras memorizar tú, lo que necesites memorizar. ¿Sí? Profe, Dime, Gael. acá tengo una pregunta. Acá me dice, no es un tipo de memoria. Entre las alternativas está la memoria implícita, sensorial, a largo plazo, a mediano plazo y inmediata. La memoria a mediano Medio- plazo no existe. ¿Y qué es la memoria implícita, profe? Ahorita te voy a decir. Ahorita vamos a llegar a esto. ¿Sí? Entonces vamos a borrar esto para poder explicar. Entonces, aquí vamos a ver el otro tipo de memoria, ¿verdad? Memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo, para que pase de corto a largo plazo, necesita también un proceso de control. Y este proceso de control se le conoce como repaso elaborativo. Quiere decir que yo voy a vincular lo nuevo que estoy conociendo con lo que ya conozco. Hago que sea significativo, de acuerdo a que se vincule. Dentro de la memoria a largo plazo vamos a encontrar una clasificación de Endel-Tulving. Endel-Tulving nos dice que existen diversos tipos de memoria a largo plazo. La primera, la memoria explícita o declarativa. Memoria explícita o declarativa. Este tipo de memoria es aquello que se da a conocer de forma fácil, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a encontrar a la memoria semántica. La memoria semántica hace relación a la interpretación, a la categorización de los estímulos, ¿no? Encontramos también la memoria episódica. Y la memoria episódica guarda los episodios más importantes en tu vida. De repente les ha pasado cuando ustedes han estado caminando por parque que le recordaba a una chica o a un chico. No sienten como que una pena. Chicos despenados están. Cuando huelen un aroma, un perfume, una fragancia, no les recuerda a la gente, ¿no? Creo que ustedes no han tenido ni una experiencia, chicos. Les falta todavía. La memoria implícita también es una memoria de largo plazo, implícita o no declarativa. La memoria implícita es la que no necesita explicación, es la que se supone que es. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a encontrar la memoria. ¿Cómo se llama ese tipo de memoria? Vamos a encontrar la memoria procedimental, que simplemente se dan, ¿no? Tiene que ver con todas las acciones mecánicas que nosotros tenemos desde pequeños. Por ejemplo, el aprender a caminar, el aprender a gatear, el aprender a correr, ¿no?
el manejar una bicicleta, el manejar un autobús, el manejar una moto, el manejar, no sé, todas esas citas son memorias de conducta ya en el individuo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Muy bien. Si no tienen preguntas, voy a borrar esto. Vamos a encontrar también a los procesos cognitivos superiores. Los procesos cognitivos superiores son, primero, la inteligencia. La inteligencia que a través de su tiempo, a través del tiempo, también ha ido proliferando mucho en cuanto a sus investigaciones, en cuanto a las teorías que nos plantean algunas personas, ¿no? Y uno de ellos podría ser nuestro amigo Howard Gardner. Howard Gardner menciona que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Capacidad para resolver problemas. Pero tenemos nosotros aquí también a otro teórico, Jean Piaget. Jean Piaget menciona que la inteligencia es la capacidad para adaptarnos al medio en donde nosotros nos desenvolvemos. Pero hay una concepción muy bonita sobre inteligencia que es más actual, la más actual que existe. Esta es la de Daniel Goleman. Daniel Goleman menciona lo siguiente sobre la inteligencia, ¿no? Él decía que y en base a un 6, y tampoco podemos reducir el campo de acción de la inteligencia diciendo que solo es aquello que nos permite resolver problemas, porque no es así. La capacidad que tiene el individuo de mantenerse feliz, haya o no resuelto su problema. Por lo general, ¿qué es lo que pasa con nosotros cuando estamos con un problema que no se puede resolver? No resuelven sus problemas. Quedamos ¿Ah? angustiados. Se quedan angustiados. A veces te quedas triste, pues, ¿no? Pucha, fracasé. ¿Cuántos de ustedes cuando no han ingresado en el examen de admisión se han sentido derrotados? Ya no quiero nada. ¿A cuántos les ha pasado? Varios. A mí no, profe, porque yo no di el examen todavía. Entonces, Daniel Goleman dice, comprende tu emoción, experimenta tu emoción, agencia tu emoción. Goleman dice, debemos agenciar bien la emoción que estamos experimentando. No debemos reprimirla, porque reprimir permite que haya una patología futura, pues, ¿no? Si no, tienes que sacarlo. Tienes que agenciar tu emoción, reconocer tu emoción para que con ello puedas tú comprender la emoción del otro. ¿De acuerdo? Es lo que nos dice Daniel Goleman.
¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No tienen preguntas, chicos? El segundo proceso cognitivo superior es el aprendizaje. El aprendizaje puede ser visto desde dos enfoques distintos. El conductual, que plantea el modelo estímulo-respuesta, el cual acepta como aprendizaje al producto de una interacción, más no una interacción. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar también desde el enfoque cognitivo. Desde el enfoque cognitivo vamos a encontrar que para el aprendizaje se plantea el modelo estímulo, respuesta, organismo. Y el aprendizaje cognitivo concibe el hecho de la importancia del procesamiento de la información, de la interpretación de los estímulos físicos recibidos para poder emitir primero o antes de emitir una respuesta, ¿no? Vamos a encontrar acá también al pensamiento. Si una estatua tuviese un cerebro, este pudiese pensar. Chicos, una estatua con cerebro podría pensar. Sí. No, profe, porque le ¿Por falta qué? también organismo. No, profe, falta bastante. Puedo ser, Le ¿no? falta lengua y boca también. Y cuerdas vocales para poder. Pero con el organismo no piensa. Se piensa. Sí. Pero acá hay algo que tenemos que tener en consideración. Que no puedes crear pensamiento si no hay información. Quiere decir que primero tienes que observar, tocar, oler, para saber de qué pensar. Aunque tenga cerebro, no piensa. ¿De acuerdo? Como un bebito, profe. Ah, Dios mío. Dime, hijo. Nada. Y luego está el lenguaje, que es la expresión del pensamiento. Expresión del pensamiento. ¿Ustedes han escuchado hablar sobre el hecho de que hasta con el silencio comunicamos? ¿Cómo? Con la seña. Con el silencio. Si yo me paro acá en silencio, me siento. ¿Qué piensan? Ese fue el internet. ¿En serio eso piensan? El que hacía Cuando también el profe. cuando nosotros expresamos con el silencio algo, le asignamos a la persona, al otro, que interprete como mejor le parezca nuestro silencio, pues, ¿no? De repente yo me paro y tengo fobia de pararme frente a ti y tú eres la persona a quien yo quiero, por ejemplo, ¿no? Y de pronto, y no me acuerdo por qué estoy haciendo ese ejemplo. ¿De qué estábamos hablando? Ah, ya, Hambre. no. No. ¿De qué son? Tengo fuga de ideas, chicos. Hoy. Pero El no, de pensamiento. repente no entendí nada. ¿Qué dicho? ¿Cómo? Vuelvo a repetir, digo, es que no entendí lo que dijo. Porque mi internet pues, se fue. Un momentito, chicos, el profesor por Machi me está llamando ya.
Seguimos entonces. Lo que yo les decía era que de pronto con el silencio podemos expresar, pero le damos la facultad a la persona de interpretar lo que quiera, de lo que quieras comunicar. Por ejemplo, yo puedo estar así y ustedes pueden interpretar que estoy molesto, pero de repente yo no estoy molesto, yo estoy triste, ¿no? En realidad no estoy expresando lo que siento, lo que realmente quiero expresar, porque no lo están entendiendo de esa manera, ¿no? ¿Entienden? ¿Sí? Y profe, Los pros... Ok, voy a borrar esto ya. Los procesos cognitivos forman un pilar de la vida psíquica en el individuo y este es el pensar, ¿de acuerdo? Ese es uno de los pilares que nos van a ayudar a comprender el bienestar a nivel, vamos, de los procesos afectivos. Y los procesos afectivos permiten experimentar estados afectivos agradables y desagradables. Los estados afectivos agradables y desagradables. Por ejemplo, el primer estado afectivo que nosotros vamos a encontrar es la emoción. Y una emoción es intensa, poco duradera, como el enamoramiento, por ejemplo, ¿no? Te atrae algo de la persona, vuelas, le idealizas, lo idealizas y luego, se va. Encontramos aquí los sentimientos. Los sentimientos son poco intensos, pero sí son duraderos. Ejemplo de ello, el amor, que se va forjando a través de la interacción, del compartir, del conocer, del ver qué cosas son similares en las dos personas y tales cosas, ¿no? Encontramos también aquí las pasiones. Las pasiones son muy intensas, son muy duraderas y estas dominan la voluntad del individuo, la voluntad del sujeto. Vamos a encontrar dos tipos de pasiones, una que es alta y otra que es baja. Las pasiones altas hacen que el individuo trascienda en su vida, ¿no? Consiga sus metas, pueda conseguir todo aquello que desea. Una pasión baja tiene que ver con una adicción, sea comportamental o de pronto ante una sustancia psicoactiva, pues, ¿no? La que te va a llevar a la decadencia de la vida, ¿de acuerdo? Y por último, nosotros vamos a encontrar a los estados de ánimo. Estados de ánimo. Un estado de ánimo es el fondo de la vida psíquica del individuo. Esta se va estructurando a través del tiempo y las experiencias, junto con la personalidad o desarrollo de la personalidad, ¿de acuerdo? La expresión del estado de ánimo se da a través del afecto, ¿de acuerdo? Los procesos afectivos también forman parte de otro pilar o es otro pilar de la vida psíquica, el sentir. Por último, nosotros vamos a ver a los procesos. ¿Qué procesos son estos procesos? A los procesos conativos, volitivos. Los procesos conativos, volitivos, orientan
la conducta del sujeto, ¿de acuerdo? En base a la necesidad que nosotros podamos tener y a la satisfacción de esa necesidad, pues, ¿no? En base a ello direccionamos la conducta. Y aquí vamos a encontrar a la motivación y encontramos a la voluntad. Motivación y la voluntad. Estos también forman parte de de estos pilares, ¿no? La acción. Cuando hay un equilibrio, ay, cuando hay equilibrio entre estos pilares, la persona se encuentra sana. Cuando hay un equilibrio. Pero cuando hay desequilibrio, hablamos de enfermedad. Y las enfermedades que podemos ver a nivel psíquico son la psicosis, la neurosis y por último la psicopatía. ¿En qué se diferencian los tres? La neurosis es un estado emocional negativo que permanece en el individuo, que hace que no pueda relacionarse de forma adaptativa con su entorno, ¿de acuerdo? La psicosis es un estado de anublamiento, es un estado en donde no se es consciente de sí mismo, no se es consciente de la realidad, hay una disrupción total con la realidad. Y la psicopatía es un estado de alteración del carácter social, ¿no? Del hecho de el cómo tú socializas con las personas, ¿de acuerdo? Una pregunta que tengan hasta ahí. Profe, las metanecesidades son afectivas. No existe. No existen las metas necesidades. Y no son afectivas. La necesidad es parte del estudio de la motivación. Un momentito, acá te lo voy a poner. Me mintió. Acá. Nosotros vamos a encontrar un ciclo de la motivación. El primero es el estado motivante. El segundo es... Uy, ya me olvidé. La tercera es satisfacción de la necesidad. Vaya, ya está. La satisfacción, la conducta motivada. Conducta motivada, ¿no? En el estado motivante nosotros tenemos un aspecto subjetivo que es ya la necesidad, ¿no? Acá estudiamos necesidad y motivo. El motivo es ya como que lo más objetivo de la necesidad para encaminar una conducta. Todo en la vida inicia con la necesidad. Porque necesitas comer, tienes que cocinar. Porque necesitas comer y cocinar, tienes que comprar los insumos, ¿no? Y así vas a hacer una cadena de acciones que vas a realizar por esta necesidad. No existe una meta necesidad, Gael. ¿Está Entonces claro? no hay respuesta acá, profe, porque acá dice que no es un elemento esencial de la afectividad. Está entre ellos sentimientos, emociones, pasiones, necesidades y Esa sería motivaciones. tu respuesta, pues. Mándame ver tu al WhatsApp tu pregunta para verla. Ahorita, profe. ¿Tienes mi teléfono? En el grupo quería buscar, pero no tengo problema. Pasa. Te lo paso al chat. Ahí está. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos?
Preguntas, chismes, comentarios. ¿No? Perfecto. Vamos a desarrollar los libros. Descargas, aquí está. ¿Cuáles son? Teatro, seguro. Sí. Teórico. Ejercicios. Tienen este material ustedes, ¿verdad? Sí lo tienen. Sí lo tienen ustedes. Es el material que ha mandado el colegio. Aquí está. Psicología. La definición etimológica de psicología es... Vamos chicos, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo se define etimológicamente psicología? Tratado del alma. Estudio o tratado del alma. Significa etimológicamente psicología. Eso ustedes ya deben saberlo. Chicos, ¿están ahí o están durmiendo, creo, todos ustedes? Sus cámaras, por favor, todos. Aquí estamos, profe. Ahí está. Presente. ¿Y por qué no responden? Chistosos. Estoy buscando el material. Pensando en la respuesta, Allá, profe. busquen su material, tienen mientras yo voy viendo lo que me mandó Gael. ¿Qué página, profe? Mentira, todo es- La 58. A ver. Está al revés, bola. No es un elemento esencial de la afectividad. Sentimientos, emociones, pasiones, motivaciones y metanecesidades. No es un elemento esencial de la afectividad. Metanecesidades. No necesidades, metanecesidades. Tu respuesta ahí sería metanecesidades. Sí. Gael, ¿no tiene relación en realidad? Es una pregunta no muy clara. Si habla de afectividad o de los elementos de la afectividad sobre estados afectivos, ahí no hay hay dos que no son, motivación y metanecesidades. La motivación, sin embargo, es un estado psíquico también, pero una necesidad no. Una metanecesidad, hay una teoría que nos habla sobre eso, que también tiene que ver con la motivación, que es la teoría de Maslow. Abraham Maslow es el padre de la psicología humanista y nos habla sobre las metanecesidades, ¿no? Según Maslow, una metanecesidad es la integridad, la unidad, la perfección, el balance y la armonía. Pero es como que algo que, ¿cómo se llama? Que busca o que plantea que en base a un elemento de su escalera de necesidades, ¿no? Que es, por ejemplo, la autorrealización.
Cuando habla de las necesidades impulsivas, ¿no? Y esas cosas. Pero esa sería la más acertada en realidad, la que no sería un elemento, ¿no? Profe, el objeto de estudio de la psicología es la conducta a nivel físico. A nivel físico es la conducta, sí. A la conducta. Es lo que les decía, ¿no? De lo Profe, objetivo y de lo subjetivo. profe, Dime, Sebastián. ¿qué día podemos tener unas clases aparte para resolver este libro? ¿Cuál libro, hijo? El de acá, Es, profe, el que está haciendo. Para resolver puro, como que para, tal vez puede venir algo de ahí, profe. ustedes díganme. No, En la siguiente mañana, clase. mañana en la mañana tengo tiempo yo. Sí, profe, pero Como no Hoy tenemos por la que ETI. noche también. Después del Leti, Ah, profe. ¿a qué hora es el ETI? Examen también, el sábado. 8 ¿A, hasta las 11. siempre se a está. las 11? A las 11. Claro. Entonces a las 11 podemos desarrollar. De todo psicología que desarrolla, profe. Ya, perfecto, no tengo problema. Ya ve, profe. A las 11 Ok. no. Yo Quedamos cómo les entonces, paso el profesor. link. ¿Cómo les paso el link? ¿No podrá pasar por el grupo, profe? No creo porque ya no estoy en mi hora, en ese rato. Me pueden preguntar, ¿y por qué vas a entrar? Bueno, ¿no? Entonces, Claro, pues. Profe, pero no A ver, solo un usted grupo hace eso, aparte. profe. Otros profesores también hacen lo mismo. Con tal, recuerda que no supongo que de todos que sean somos clases, iguales. profe. A mí me gusta siempre ser muy respetuoso de la normativa. Pidiéndole Un grupo permiso, profesor, por aparte, Machi, profesora. profe. Un grupo aparte. Pidiéndole permiso, profesor, por Sería Machi. bueno que yo les mande un link para que manden ustedes a su otro grupo aparte, ¿no? Porque ahora ustedes tienen un grupo. Sí, profe. Claro, sí, profe, ingeniería, sí. Entonces yo le paso a alguien que me escriba y yo le paso y él les pasa. Como hicimos la vez pasada, creo. Sí, profe, está bien. Así puede ser. ¿Sí? Entonces, chicos, nos vemos mañana a las 11. Bien. Ya, profe. Nos vemos. Chao. Listo, profe. Gracias. Listo. Chao. Ese Fernán. Tu rostro tiene algo particular, Fernán. ¿Cuántos ¿Qué, años profe? tienes? ¿Cuántos años tienes? 17. De razón. 17, profe. De razón, Diego. Te parece a una persona que conozco también. Se llama Darío. Tan feo. Ok, Fernán. Un abrazo, cuídense. Chao. Igualmente, profe. Chao, profe. Los que no están en ese grupo pueden escribirme y yo les mando el link. No ¿Me tengo puede problema. pasar su número, por favor, profesor? Lo puse en el chat. Ah, ya, un ratito. No ven el chat ustedes. Ya, profe. Mentira, todo era mentira. Chun, churu, chun.